La Nata Sin Filtro por Radio Mitre y también en el programa de Luis Majul por La Nación Más. Además, es columnista en los diarios El Día y Clarín. Antes de darle la palabra a nuestro expositor, querría darle la palabra a nuestros anfitriones, empezando por Walter Lanaro. Gracias, Juan. Bueno, bienvenidos a todos. No les robo nada, más que un minuto para saludarlos, para agradecerles por estar. No es casual que hoy seamos tanto, la verdad que la presencia de Martín, a quien también le agradezco la enorme generosidad que ha tenido de charlar un ratito con nosotros. Agradecerle que se quieran informar, que quieran entender de lo que está pasando, porque finalmente a partir del entendimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de las variables de la economía que impactan indudablemente en la vida diaria, es que después hacemos mejores elecciones al momento de, no solo de emitir nuestro voto, sino en el día a día, en nuestras inversiones, en nuestra vida cotidiana. Así que agradecerles a todos, especialmente a Martín, que es uno de los economistas que consumimos normalmente para ir entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Cómo las variables macroeconómicas finalmente impactan en nuestra vida cotidiana. Es una explicación que no es sencilla, pero cada vez que lo explica Martín lo entendemos todos y por eso queríamos hablar con él. Así que agradecerles a todos y ojalá lo disfruten como seguramente lo voy a disfrutar yo. Muchas gracias, Walter. Por favor, Gabriela. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bienvenidos a todos, una nueva charla. Hoy, bueno, agradecer también a Martín por este rato con nosotros. Me parece que es importante hoy en día donde toda la gente se preocupa por la economía del país, en el conurbano, que es donde más anda, o por lo menos más estoy yo, saber que es importante y que consumen también, obviamente, todos los consejos que nos da Martín por la tele, pero bueno, tenerte acá, la verdad que es un gusto muy grande, así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y por último, Hernán Berizo. Bueno, Martín, la verdad que muy agradecido de que estés con nosotros, agradecerle a Cintia Benítez que hizo posible esta reunión. Y bueno, quería agregar algo más a lo que dijo Juan Manuel. Hoy Martín nos va a hablar de los grandes problemas de la economía en los últimos 70 años, pero también nos va a dar 3 grandes soluciones, como un poco decía Walter. Yo me acuerdo de más pequeño, siempre seguía a Juan Carlos de Pablo, a economistas moderados, me gustaba. Y la verdad que el estilo de Martín atrapa, porque es un economista moderado en el sentido de que está despojado de extremos, como hoy vemos en tantos canales de televisión, y es lo que necesita el país, es lo que nosotros de nuestro espacio creemos, una visión moderada, responsable y como siempre con soluciones. Así que Martín, agradecidísimo de tu presencia, todo tuyo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, Martín. Justo empezó la batalla campal acá con mis nenes que están en este momento asesinándose entre ellos, son 3, ¿no? Ahí Messi, y más grande, y acá aparece, ¿no? Ahí pasó uno. Clandestino totalmente, mirá, escúchame. Papi, aún me molesta muchas veces. Bueno, pero nosotros que habíamos conversado. Me quiere pegar. Bueno, escuchame, nosotros que habíamos conversado, que papá iba a dar la charla y ustedes iban a jugar allá. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, dame un besito y anda para allá. Dame un beso. Dame un beso. Ahí está. Vamos. Para allá. Muy bien. ¿Qué querés? ¿La pastilla? Bueno, ahí está. Disculpa del caso, pero es lo que normalmente pasa con los chicos. Bueno, yo voy a hacer una presentación mientras conversamos, voy compartiendo la presentación de PowerPoint. Voy a hacer una presentación que creo que me va a llevar una media hora más o menos, y después en todo caso, por ahí me entusiasmo un poco más, vamos a ver, pero me gusta más después, sobre todo, abrirlo al debate y escuchar ideas y cambiar opiniones. Me parece que puede ser más nutritivo. Como decían recién, la preocupación mía, hoy quiero tratar de salir de la coyuntura, ¿no? Uno mira lo que le está pasando a la Argentina ahora, esa por ejemplo es la tapa de Clarín
del día 6 de enero del año 2002, el día que salimos de la convertibilidad, ¿no? Pero podría haber sido la tapa de la semana que viene, o podría haber sido la tapa del Plan Austral, o podría haber sido la tapa del Rodrigazo, o podría haber sido la tapa de cualquier otro de los grandes. Cuando uno mira la historia argentina, hay 15 crisis macroeconómicas grandes en los últimos 70 años. Y se parecen bastante, digamos, ¿no? Son crisis que tienen varias cosas en común y que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que cada 5 años otra vez caigamos en esta? Y más allá de que estamos casi seguros que de esta vamos a salir otra vez mal, la preocupación es que si no resolvemos el problema de fondo, caemos otra vez nuevamente en la misma situación. Entonces, mi primer gran sospechoso acá de los problemas de Argentina es que nosotros confundimos los shocks transitorios como si fueran permanentes, ¿no? Confundimos los shocks transitorios, ahora va a quedar un poco más claro a qué me refiero, pero ese gráfico que están mirando ahí son los términos de intercambio de la Argentina en los últimos 160 años. Son 160 años de historia económica argentina. Ustedes pueden no saber nada de la Argentina, pero ya con ese gráfico van a tener una sospecha de en qué momento le fue bien a la Argentina o relativamente bien y en qué momento le fue mal a la Argentina, cuando el viento soplaba a favor y cuando el viento soplaba en contra. Y esencialmente lo que ustedes ven es que a partir del año, uno de los, del pico más grande, de hecho en intensidad, no tanto en duración, pero sí en intensidad, se da entre el año 46 y el año 51. ¿No? ¿Sí? Hay 5 años ahí, entre el año 46 y el año 51 del siglo pasado, que es un boom de término de intercambio tan espectacular que le permite a la Argentina tener mucha abundancia de divisas. Cuando entran muchos dólares a un país, el precio del dólar normalmente tiende a bajar, hay abundancia de divisas, y entonces los salarios reales tienden a subir. ¿Sí? Hay un efecto, casi le diría lineal, de relación entre el precio de las divisas y los salarios reales. Y el resultado que sistemáticamente vemos es que en ese periodo, bueno, da la sensación que los salarios reales dan para consumir a un nivel, y también aumentan los ingresos fiscales, entonces uno tiene la sensación de que el Estado puede también consumir un nivel que es mucho más alto del permanente. Y luego, claro, el problema es que esos términos de intercambio no son permanentes. Los términos de intercambio después se revierten, como viene la mala, viene el viento en contra, como ustedes observan acá, y cuando viene el viento en contra nosotros tenemos el problema de que nadie quiere poner el cascabel al gato. O sea, es muy difícil decirle, lo mismo uno podría ir a los términos de intercambio de ahora, el último gran ciclo de términos de intercambio fue entre el 2004 y el 2012. ¿No? Y otra vez volvió a pasar lo mismo, entraron muchas divisas a la Argentina, soja 600, lo conocemos más de memoria porque es reciente, y entonces como el dólar estaba artificialmente muy barato, los salarios reales estaban artificialmente muy altos. Entonces es atractivo darle a todo eso una interpretación, una épica, construir una épica arriba de eso, y cantar la heroica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir esencialmente que si uno despoja a los ciclos de la economía argentina, de los grandes boom de términos de intercambio... Aún me molesta muchas veces. Esperen un segundito que tenemos otra interrupción, espero que sea la última. Benjita. Bueno, esto pasa en Argentina también, lo hice a propósito, está entrando, es como en Argentina, vos tenías planificado que las cosas iban a ser de una manera y pasa, como decía Macri, pasan cosas en el medio, acá también pasan cosas. Entonces, la hipótesis que voy a hacer acá, más fuerte, es que no hubiera existido el peronismo, tal y como lo conocemos, si no hubiera existido este boom de término de intercambio entre el 46 y el 51. En esencia, el peronismo es una hermenéutica de la abundancia. Vamos, no quiero con esto ser tan gorila de poner en discusión algunos principios sociales de justicia social, ideológicos, fundantes del peronismo, que incluso muchos de nosotros podemos compartir algunas de esas ideas, sino que el punto que quiero hacer es que no hubiera sido factible eso sin los términos de intercambio de esa década, porque no hubieran existido en ningún momento los salarios reales, la posibilidad de pagar el boom de salarios reales que generó el primer peronismo. Y noten que en el segundo peronismo pasó una cosa parecida, lo que pasa es que el viento al favor duró menos, entonces ahí terminamos en el Rodrigazo porque los términos de intercambio se dieron vuelta con el boom de los precios del petróleo después del 73. Entonces nos hicimos pelota antes, pero esencialmente el problema no solamente de Argentina, de toda la región. Ayer acaba de votarse en Chile la reforma constitucional con el 78% de los votos, y eso uno dice, bueno, ¿qué pasó en toda la región? Estos términos de intercambio fueron muy favorables para América Latina
en los años que van, entre el año 2002, 2003, hasta 2011, 2012, 2013, dependiendo del commodity que ustedes exportaran, y se dieron vuelta a los términos de intercambio ahora, entonces todos los países de la región están teniendo problemas para administrar, y ahí la política es clave para ver cómo se administra esa transición desde la abundancia hasta la escasez. Y ahí entonces ustedes tienen la eclosión social en Ecuador, en Bolivia, bueno, en Venezuela ni hablar, pero además ya vienen por de larga data y por otra cosa, en Chile, en Argentina justo hubo un cambio electoral que de alguna manera permeó esa discusión y la canalizó a través de las urnas, pero si no, sin duda hubiera habido mucha tensión en las calles también. Entonces, digamos, hay parte de lo que pasa en la región y de lo que pasaba en Argentina a lo largo de su historia que se explica más por lo que pasa con los términos de intercambio. Y ahí hay un problema, yo siempre digo que la solución opuesta a este problema es el modelo noruego, ¿no? ¿Qué hizo Noruega? Noruega esencialmente en los 90, antes de que se produjera el boom de commodities, dijo, bueno, nosotros somos exportadores de petróleo. Es un commodity que está sujeto a precios internacionales, puede subir o puede bajar. ¿Por qué no hacemos un fondo y todo lo que suba en las buenas lo captamos, lo ponemos en ese fondo, lo invertimos en el exterior? Este es un tema importante. Nunca se diversifica los huevos en la misma canasta donde va todos los huevos, porque si chocas se rompen todos. Son distintos huevos en distintas canastas. Los tipos fueron inteligentes, le invirtieron toda la plata de Noruega afuera, en el exterior. La pusieron en un lugar que se diversificara. Y entonces lo hicieron antes, no lo hicieron cuando vino el boom, porque cuando vino el boom la tentación de distribuir y de repartirse la torta es grande. Los grandes cambios en términos políticos pueden hacerse cuando uno construye un consenso hacia adelante. Lo mismo pasa cuando uno tiene que hablar de legislación laboral, lo mismo pasa cuando uno tiene que hablar de coparticipación federal, lo mismo pasa, el tema que ustedes elijan en economía, es más fácil acordarlo si el compromiso político se hace a partir del 2030. Hoy ustedes en una mesa podrían conseguir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que empiece a regir en la Argentina en el año 2028, con mucha más facilidad que la que podrían conseguir una ley que empiece a regir ahora. Porque en total todo el mundo tiene la sensación que en el 28 no van a estar. Entonces se comprometen más fácil. Total no van a ser ellos los que van a tener que arreglar eso. Fíjense lo notable en los noruegos. Dijeron, nos comprometemos hacia adelante, y recién el boom de precios de commodity vino casi 10 años después, de que toda la plata que rebalse sobre los niveles actuales va a este fondo. Eso evitó, ese mecanismo compensador, ese mecanismo anticíclico, evitó que en Noruega se produzca el boom de commodity que se produjo en el resto de la región, en el resto de América Latina. En Argentina, en cambio, nosotros confundimos sistemáticamente esos shocks de commodities tan favorables que tuvimos a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, otra vez en los 70, que volvimos a tener ahora, lo confundimos como algo permanente. Creemos que ahora sí, bueno, nosotros estábamos predestinados para un futuro mejor. Nosotros, ¿cómo no puede ser? Y hasta es razonable, porque cuando uno le pregunta a cualquiera de clase media, dice, che, pero con todo lo que laburo yo no me merecía cambiar el auto, no me merecía acaso yo tener un celular último modelo, no me merecía yo acaso una vacación en Brasil o alguno en Miami o donde fuere, o un viaje con la familia a Europa cada tanto, no me lo merecía con tanto sacrificio. Claro que te lo mereces. El problema es si lo podemos pagar o no. Y entonces cuando los términos de intercambio soplan muy a favor, el dólar está muy barato y los salarios reales están artificialmente altos. En el sector privado hay un precio que corrige eso cuando se termina la abundancia, que es el tipo de cambio. Entonces, en un momento, tarde o temprano, el tipo de cambio colapsa para reflejar que no hay más pesos y se acabó la fiesta. Se terminó, como lo quieras tomar vos antes o no. Claro, ¿qué hace la política entonces? La política trata de frenar ese cambio, porque yo, después de haberte contado que tu salario real creció porque yo soy Gardelli y Lepere, mis políticas son muy buenas, ¿de qué me disfrazo? Si viene una devaluación y todo lo que supuestamente había conseguido yo se evapora en 2 meses. Entonces, yo tengo que tratar de frenar, que no venga la devaluación, que le toque al otro, al que siga después. Entonces, eso fue lo que hizo Cristina esencialmente cuando colapsó el ciclo de commodities a partir del 2012. Cepo por todos lados, reventar todas las reservas. Cristina se gastó $68.000 millones de reservas. Este es un dato comprobado. $68.000 millones de reservas se gastó para tratar de sostener el dólar artificialmente barato. Claro, cuando llegó Macri quiso hacer una pequeña corrección, pero tampoco quiso dejar que corrija del todo el tipo de cambio a las nuevas condiciones de escasez de divisas, y entonces, está bien, no reventó la reserva, pero se endeudó. El famoso gradualismo, que ahora con el diario del lunes es más fácil de entender y todos vemos bastante más claro,
fracasó esencialmente porque no quiso hacer, no pudo, no sé, búsquenle la palabra que quieran, no se hizo el ajuste que probablemente tenía que hacer. Digamos, nosotros cuando llegó Macri tampoco sinceramos con la gente el hecho de que se había terminado la soja 600 y que por lo tanto nosotros no podíamos seguir teniendo el nivel de consumo que teníamos entre el 2011 y 2012 en esa época. Y eventualmente explotó. Cuando se acabaron esos dólares, se acabaron las reservas y se acabó la deuda, la posibilidad de la deuda hubo que devaluar. Y fueron los últimos 2 años de Macri, y ya sabemos que ningún gobierno que devalúa gana las elecciones, y eso explica por qué los gobiernos no quieren devaluar, además, ¿no? Porque saben que van a pagar el costo de ellos de tener que haber hecho la devaluación. Entonces fue lo que pasó en los últimos 2 años de Macri. Sistemáticamente, esta es la historia, fue la historia también del primer peronismo. Perón hizo todo lo posible entre el 52 y el 55 por disfrazar que los términos de intercambio ya no eran los del 46-51. Hizo lo imposible, quemó todas las reservas que tenía, ató de los pelos todos los precios que había en la economía para que no reflejaran las condiciones de escasez, se comió toda la infraestructura de la economía. Casi les diría, el periodo 52-55 es un calco del 2011-2015. O del 2012-2015 para ser más justo. Casi un calco, en todas las dimensiones. Es una caricatura de lo que fue aquella época. Es más, el colapso no solamente es en eso, sino que el funcionamiento del tipo de cambio fue incluso parecido. La brecha cambiaria que había entre el 52 y el 55 promediaba el 200%, nosotros ahora estamos asustados con una brecha de 150%, y llegó a 250%. O sea que ustedes, entre el 52 y el 55, tenían al dólar agarrado a los pelos. Y el tipo de cambio libre estaba mucho más arriba que el dólar oficial. Esa fue la distorsión que hubo que corregir después, y tardó 4 años la economía en corregir esa distorsión entre el 55 y el 59. Recién la terminó de corregir Frondizi en el 59, y cuando Frondizi salió del cepo en el año 59, por primera vez en su historia Argentina tuvo 3 dígitos de inflación. Fue la primera vez en la historia, año 1959, que Argentina pasó del 100% de inflación, tan reprimido que estaban los precios, con el dólar completamente agarrado en los pelos. Entonces, quiero decir, las consecuencias de confundir un shock transitorio como si fuera permanente arrastran y generan crisis, y cada crisis hunde más gente abajo de la línea de pobreza. O sea que un primer problema de Argentina es este. Confundimos crisis transitorias o circunstancias de abundancia transitoria con, le armamos una mística y una construcción política arriba, y en el fondo es simplemente viento a favor o viento en contra. Entonces ahí tenemos un primer problema de la Argentina. Segundo problema, obviamente que está vinculado a la consecuencia de ese problema, mejor dicho, no es segundo problema, pero la consecuencia de ese problema, como les contaba, es la correlación espectacular que hay entre tipo de cambio real y salarios reales. Es decir, sistemáticamente, como muestra este gráfico de Gerchunov y Rapetti acá, sistemáticamente dólar, para hacerlo más claro todavía, dólar barato quiere decir salarios reales altos. Y sistemáticamente dólar caro quiere decir salarios reales más bajos. Sistemáticamente. Entonces, si ustedes son gobierno, ustedes lo que quieren es hacer lo que hizo el kirchnerismo acá. Fíjense, asumir con un dólar carísimo, porque eso quiere decir que ustedes asumen con un salario bajísimo, y a partir de ahí ustedes aprecian el tipo de cambio, aprecian el peso, es decir, atrasan sistemáticamente el dólar, y el resultado es que los salarios reales suben sistemáticamente. Y entonces ustedes son Gardel y Lepera, porque ustedes hicieron sistemáticamente subir el salario real en la Argentina. ¿Y quién los corre de la oficina si hacen subir sistemáticamente? Y ojo, no me malinterpreten, a mí me encantaría que los salarios reales pudieran ser los de Alemania. Vamos, el otro día alguien tenía esta discusión con alguien que me entendió mal. Yo no tengo nada, no es que yo quiero devaluar, yo no tengo nada malo contra, ojalá fuera 1-1 el dólar, ojalá pudiéramos poner hoy, imagínense que si pudiéramos poner hoy 1-1 el dólar, yo podría ganar lo mismo que un profesor alemán, que lo que gana un profesor en una universidad alemana, que es más o menos 10 veces o 20 lo que gano yo acá. Entonces, sería espectacular, pero lamentablemente el precio del dólar no es el deseo que a uno le gustaría, sino el resultado de la productividad que tiene la economía y de las posiciones en las cuales está la economía, ¿no? Segundo problema, ligado también al problema anterior. En Argentina coincidió que en el periodo entre guerras, y particularmente en el primer peronismo, en el mundo se dio un proceso a salida de la Segunda Guerra Mundial, y en el periodo entre guerras un proceso de crecimiento de los estados de bienestar. En todo el mundo pasó esto. Este fue un fenómeno en todo el mundo. Los estados de principio del siglo pasado eran estados gendarmes, básicamente. Y hay un desarrollo fenomenal de los estados bismarckianos
desde los años 30, y se inicia con la crisis de los años 30, se profundiza este fenómeno, ya había empezado en algunos países de Europa, y se termina de consolidar a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina nos entusiasmó esta idea y empezamos a construir estados de bienestar en América Latina, pero con un problema, que nosotros nunca linkeamos la necesidad del estado de bienestar con el costo de financiarlo del otro lado. ¿Sí? Y eso generó en Argentina dos ilusiones que nos acompañan hasta ahora y que generan muchísimos problemas. La ilusión fiscal y la ilusión monetaria. ¿Sí? Esencialmente, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, financió con emisión monetaria todos los primeros años de déficit alto, el crecimiento del déficit en los primeros años del peronismo, que no los tengo acá porque este gráfico empieza recién en el año 60, pero el crecimiento del déficit entre 45 y 51 es abismal, y esencialmente lo que se hace es financiar ese déficit con emisión monetaria, con una gran ventaja. No había inflación en Argentina, entonces resultaba relativamente fácil financiarse con emisión, hasta que fue crónica la inflación. Una vez que es crónica la inflación, enfrentamos el problema que tenemos ahora. Si aparece el problema que vemos tan claramente en la coyuntura. Uno mira y dice, bueno, pero todo el mundo financia la crisis del COVID imprimiendo. ¿Cómo van a hacer si no es emitiendo billetes? Claro, porque una cosa es emitir billetes en un contexto de deflación, donde yo no quiero salir a comprar nada, porque yo sé que cualquier cosa que hoy sale 100, mañana va a salir 90. Entonces, ¿para qué la voy a comprar hoy? Espero, me quedo con la plata en el bolsillo. El problema cuando yo quiero financiar con emisión en un contexto de inflación crónica, donde yo tengo 100 en el bolsillo y sé que cualquier cosa que hoy sale 100, mañana va a salir 110. Si no corro a comprarla ahora, ya mañana no la voy a conseguir, empezando por el dólar. Entonces, el resultado es completamente distinto. ¿Qué ventaja tuvo? Y que esto también es un hecho fundante de la historia económica argentina notable para estudiar. En todos los países del mundo, si un gobierno tiene alta inflación durante un periodo sostenido de tiempo, la gente lo castiga y el tipo se va de la oficina. Digamos, la inflación es una de las causas, así como recién mencioné que el gobierno que devalúa pierde las elecciones. En el mundo, gobierno que sube la inflación, gobierno que pierde las elecciones. Pero en Argentina, que no había tenido inflación en su historia, había tenido algunos años de inflación seguidos de deflaciones grandes, pero no tenían el promedio de los años de inflación persistente y sostenida. Claro, cuando apareció la inflación, apareció en un contexto de salarios reales que iban subiendo. Y esto, desde el punto de vista de la idea popular del efecto que tiene la inflación en la economía, fue muy distorsivo, porque lo normal es que cuando vos tenés un shock de inflación, en general los salarios reales caigan, y por eso en general el público repudia la inflación. Pero acá en Argentina nosotros tuvimos crecimiento fuerte de la inflación entre el año 45, donde no había inflación, o 44, donde no había inflación, y el año 45-46, donde empieza a haber sistemáticamente inflación en Argentina, que después nos acompañó por unos cuantos años, sistemáticamente con aumento de los salarios reales, por lo menos hasta que duró el boom de commodity hasta el 51. Entonces, la gente decía, no, sí, hay inflación, pero mi salario crece más que la inflación, así que a mí qué me importa, no pasa nada. Hasta incluso alguno podía pensar que era bueno un poquito de inflación, pero total, mi salario real crecía, no pasaba nada. Y ese es un problema, porque hay ilusión monetaria, la idea de que si sube la inflación no pasa nada. Entonces yo, fíjense, no me banco, y esto es muy importante en Argentina, porque usamos las devaluaciones para hacer lo que la política fracasa en hacer. La gente no se banca un ajuste salarial nominal. Vos decís, voy a bajar 10% los salarios, tenés una manifestación de 4 cuadras, se pudre todo y te vas en helicóptero. Ahora, vos no decís nada y generás un shock inflacionario que licúa todos los salarios, y acá no ha pasado nada, te putea algunos porque la inflación, bueno, pero vos le echás la culpa a los especuladores, que aumentan los precios y que hijos de puta, gritás un rato. Y nosotros teníamos un compañero en la facultad, esta es una anécdota que le voy a contar increíble, teníamos un compañero en la facultad, que el Loco Durán, que alguno lo conoce probablemente. El Loco Durán, había una materia que se llamaba Contabilidad 7, que era dificilísima, ¿no? Se aprobaba en todo el mundo, un tipo que se llamaba Almirón, que era durísimo con los exámenes, ahora falleció, un profesor de eso muy duro, pero tomaban 100 exámenes y aprobaban 3 tipos. Entonces cada vez que aparecían publicadas las notas del examen del tipo, las notas del escrito, venía la horda de estudiantes a putear al centro de estudiantes. Nosotros estábamos en ese entonces militando en el centro de estudiantes, venían todos a putear porque había que hacer algo porque los había desaprobado el Mirón. Y entonces uno no sabía qué hacer, porque más allá de pedir una revisión del examen, digamos, era difícil combatir eso. Y entonces, pero el Loco Durán tenía una estrategia que era buenísima. Cuando entraban todos los alumnos, se los llevaba, los arriaba y les decía, vengan, acompáñenme. Entraba hasta el centro de estudiantes con la horda atrás,
era un tipo grandote además, así que metía algo de respeto. Entraba al centro de estudiantes, manoteaba el teléfono en el centro de estudiantes, discaba el teléfono, discaba cualquier número, imagínense. Del otro lado atendería Panadería La Caprichosa, no sé. Atendía así, con Almirón. Escúchame, acá tengo 200 alumnos que están puteando, esto es una barbaridad, nosotros no lo vamos a permitir. Y si no hay una revisión de todos los exámenes, la semana que viene nosotros pedimos un juicio académico. Y era una ovación. Lo ovacionaban los tipos. Decían, este tipo por fin hay alguien con bolas que nos defiende, digamos, ¿no? Y el tipo no nos estaba defendiendo, no estaba resolviendo el problema. Los tipos lo seguían cagando igual en los exámenes. Pero quedaba él como que le había dado una respuesta a la gente. Entonces, acá pasa lo mismo con la inflación. El gobierno putea un rato, le echa la culpa a los empresarios, le echa la culpa a los gremialistas, le echa la culpa al dólar, le echa la culpa a Montoto, y bueno, acá no ha pasado nada y la inflación licúa. Entonces el problema es que el déficit permanente, gastar más de la cuenta, mientras podíamos nos financiábamos con emisión, y cuando no podíamos más la emisión porque había una hiperinflación o porque se nos abría la ventana de crédito, entonces nos financiábamos con deuda, pero esa también va contra la pared porque terminamos en un default. Pero sistemáticamente hemos estado oscilando en los últimos 70 años entre las hiperinflaciones y los defaults. Entonces hay un problema ahí. Tenemos que romper la ilusión monetaria que tiene mucha gente que no se da cuenta de que no gana más ahora porque nominalmente los salarios están más altos, que gana menos, y tenemos que romper la ilusión fiscal de la gente que cree que el gasto va por un lado y lo financia el Espíritu Santo. Esta idea de decir, bueno, mirá, que lo pague el Estado, que lo pague el Estado. No, no, es una barbaridad. Por ejemplo, digamos, que fue un problema de Cambiemos. Cambiemos tuvo un problema fundacional cuando arrancó el gobierno. El primer problema, yo alguna vez lo simplifiqué mucho, pero es verdad. El problema fundacional de Cambiemos es que tuvo muchas dificultades para explicar que la gente tenía que pagar lo que consumía. Es una cosa muy simple. Miren, muchachos, el primer día, haber dicho, miren, muchachos, se acabó la promo. Hasta ahora la clase media no pagó lo que consumía. El Estado le subsidiaba la luz, el Estado le subsidiaba el gas, y esto es inadmisible en un Estado que tiene 30% de pobreza en Argentina y además nosotros un déficit fiscal muy grande. Les estamos subsidiando con plata que no tenemos, así que se acabó la promo. Acá llegamos con la promo, a partir de mañana o dentro de 2 meses usted va a tener que pagar toda la factura. Listo, se terminó el debate. Pagaba un costo político una sola vez, chau. Bueno, ahí estuvimos peregrinando con 8 veces, cada 6 meses, había un tarifazo, puteaba a todo el mundo. Todos los costos políticos los volvían a pagar a los 6 meses con otro tarifazo más. Y en el medio, como no terminaban de cerrar el déficit, había que colocar un montón de deuda y la Argentina se ponía cada vez más vulnerable. Digamos, esencialmente, ese problema de Cambiemos grafica muy bien esta idea de la gente, que todavía mucha gente lo dice ahora, cuando critica los tarifazos de Cambiemos, dice, no, pero ¿cómo el Estado? Entonces, el argumento que se termina rápido el debate ahí, cuando uno dice, pero escúchame, ¿cómo le vas a pedir al Estado que le pague la luz y el gas a la clase media, a la gente que puede pagar? Es una barbaridad. Y dice, no, lo tiene que pagar el Estado. ¿Y dónde te pensás que salga la plata del Estado? Entonces, ese es otro gran problema estructural de la Argentina. Nosotros, el día que logremos que conecte la gente. Yo inclusive en su momento le hice una propuesta a Nico Duhovne y al equipo. Les propuse, que me parece una idea que se puede hacer, les propuse que para discutir el presupuesto hicieran una app que fuera muy simple, que fuera un tablero de comando la app. Entonces que la gente pudiera poner en el celular, muy simple, ¿usted cuánto cree que tendrían que ganar los docentes? No, me parece que un docente no podría ganar menos de 50 lucas, es una vergüenza. Entonces vos corres el dedito y ponés 50 lucas al año. ¿Y cuánto le parece que tendrían que ganar los policías? Segundo ítem. Y no, para mí un policía se está jugando la vida en la calle, por menos de 60.000 pesos no puede ser, y un médico en un hospital ahora con todo esto que está pasando, no, un médico mucho más porque estudió 12 años, un médico menos de 100.000 pesos no podría ganar, y entonces vos ponés todos los gastos, el valor que vos quieras con gastos. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo financia? En la misma app. ¿Cuánto cree usted que tendría que ser el IVA? ¿No? ¿Cómo va a ser 21%? Hay que bajarle el IVA a los alimentos, que tendrían que ser 10, qué sé yo. Y el impuesto a las ganancias para las personas es una barbaridad, tendrían que ser solamente las empresas, qué sé yo, y todo. Entonces el teléfono en un momento se le prendería rojo, no, pim, no. Su propuesta presupuestaria es insolvente. O sea, usted no, una de dos tiene que cambiar. O elija menos gasto o elija más impuestos. Entonces el tipo tendría que jugar hasta que le cierre el presupuesto. Y entonces la gente votaría con esa aplicación a ver qué tipo de presupuesto quieren, a ver si quieren un presupuesto, más sería una forma de participación democrática.
Bueno, mira, la mayoría de la gente puesta, enfrentada con el verdadero trade-off, con la idea de que cada vez que sube su salario docente tiene que subir también los impuestos, finalmente eligió este camino, el consenso de la gente, que la gente está bien, acepta que cree que los docentes tienen que ganar un poco más, acepta pagar un poco más de impuestos, está bien, perfecto, todo el mundo lo entendió. Digamos, si nosotros no logramos conectar el gasto con los impuestos en la cabeza del contribuyente, tenemos problemas. Y esto tiene muchos problemas en Argentina, primero porque uno de los principales impuestos, que hoy recauda casi la mitad del gasto, es no legislado, que es la inflación. A ese hay que sacarlo, ahora voy a meterme más en la propuesta de fondo. Segundo, porque hay muchos impuestos escondidos. Sí, el peor impuesto de todos, que recauda el 75% de los ingresos de las provincias en Argentina, está escondido, es ingreso bruto. Que yo le llamo el ingreso de los brutos, porque en realidad es un impuesto pro subdesarrollo. Favorece su desarrollo, hay que eliminarlo y cambiarlo por un impuesto muy simple que recaude lo mismo, que se llama impuesto a las ventas, simplemente. Es un cambio que no es tan difícil, pero claro, haría visible el impuesto. Entonces, la posición principal de las provincias es porque ese cambio haría visible el impuesto. Entonces yo me tengo que comprar, por ejemplo, un producto, me compro, no sé, un edulcorante, como me estoy comprando este. Yo soy economista, no tengo la menor idea de cuánto tiene esto de ingresos brutos. Yo no sé, no sabe nadie. Más o menos calculo que tiene alrededor de 10%. Sí sé que tiene 21% de IVA. El IVA lo tenemos bastante claro. Todos sabemos que, salvo que esté promocionado, tiene 21% de IVA. Pero ingreso bruto nadie tiene idea. Está escondido. Entonces, el principio fundacional de los impuestos, que los impuestos se tienen que ver. Tienen que estar transparentes y la gente tiene que saber que está pagando eso. Y si sabe que está pagando eso, y además tendría que estar separado del precio del impuesto. Imagínate qué sorpresa si vos fueras a comprar un auto 0 kilómetros y te dijeran, oferta especial, te podés comprar un 0 kilómetro por 500.000 pesos. Vos dirías, qué bueno, 500.000 pesos me compro un 0 kilómetro, te lo ponés los 500.000 pesos en la ventanilla, joda esto, no, ponga los 500.000, vos ponés los 500.000 pesos ahí, vas a pedir la llave y te dicen, no, espere. Ahora tienen ahí la oficina esa B que dice AFIP, vaya ahí tienen que pagar 550.000 pesos. Y cuando pague los 550, pero ¿cómo? Usted me está diciendo que yo tengo que pagar 500.000 a ustedes que me venden el auto y le tengo que dar a esta gente que se llama FIP 550.000 para que me den los papeles nada más. Sí, así es. Recién cuando pase eso, el ciudadano va a empoderarse notablemente y va a decir, no, a ver en qué está gastando la guita, pará, tuve que pagar más de la mitad del auto de impuestos. Entonces ahí el ciudadano va a empezar a quejarse cuando le suban los impuestos. Y ahí el ciudadano va a empezar a pedirle explicaciones a la política de qué pasa con los impuestos y cómo lo están gastando. Y va a haber menos corrupción y va a ser más intolerante con los dispendios del erario público, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que reconectar el gasto con los impuestos. Y los impuestos hay que hacerlos visibles en Argentina. Tercer punto acá. Además, el otro problema estructural de la Argentina es que nosotros sistemáticamente tenemos problemas en Argentina para exportar. Nos faltan dólares. Esa es una de las constantes de las últimas crisis. Siempre a la Argentina le faltan dólares. Pero a pesar de que a la Argentina le faltan dólares, le ponemos impuestos a la generación de dólares. Una cosa insólita. Insólita. Yo cuando lo cuento esto afuera, el otro día no, cuando Macri volvió, porque además tampoco es un patrimonio exclusivo del peronismo, todo el mundo, el atractivo fiscal hace que cualquiera se mande estas matanas. Entonces cuando Macri puso de vuelta los impuestos a las exportaciones en el 18, cuando vino la crisis y puso de vuelta los impuestos, una periodista de O Globo que me entrevista cada tanto de Brasil, me hace esa entrevista, que la chica habla muy bien español y entonces nos entendemos bien. Cuando yo le estaba explicando que habíamos puesto impuestos a las exportaciones en Argentina, la chica me corrigió. Me dice, no, usted no le entendí bien. Usted me quiso decir impuesto a las importaciones. No. No le podía hacer entender que nosotros estamos poniendo el impuesto a las exportaciones. Me decía, pero no puede ser. Sí, es. Pero como a usted no le faltan dólares sistemáticamente y no se quejan de que tienen problemas para generar dólares, sí, pero no importa. Nosotros le ponemos impuesto a las exportaciones. Digamos, entonces hay un problema porque hay una contradicción. Nosotros queremos exportar valor agregado, ese es el cliché, hay que exportar valor agregado. Pero vos en Argentina, para agregar valor, ineluctablemente agregás Estado. No se puede agregar valor sin agregar Estado en Argentina. Y no tiene nada de malo per se agregar Estado. Yo no tengo nada a favor del Estado, aunque sea más grande o más chico, me parece casi irrelevante ese debate. Está saldado, además. Hace 20 años por ahí se discutía eso. Ahora lo único que discuten en el mundo es si funciona o no funciona el Estado. No les importa si es más grande o más chico. Entonces a mí, es que alguien me va a decir, pero en Alemania también exportan impuestos. Sí, bueno, está bien, pero te construyen una infraestructura espectacular, tardás una semana en abrir una empresa, la burocracia no te aprieta,
tienen un programa de exportación impuesto en cada país y 200 mercados abiertos, digamos. Entonces, si vos vas a construir, me vas a cobrar un impuesto para fondear embajadas que van a conseguir negocios y van a abrir mercado en todos lados, bueno, lo entiendo. Pero si yo agrego Estado cada vez que quiero agregar valor, no me lo van a pagar en el resto del mundo. Y entonces yo voy a poder exportar menos. Y cuando yo exporto menos, ingresan menos dólares al país. Y espero haberlos convencido de que con menos dólares el precio del dólar es más alto. Y si el precio del dólar es más alto, los salarios reales son más bajos. O sea, un país que exporta poco es un país que tiene salarios reales más bajos. Sistemáticamente. Puede que un año pague salario más alto, pero no va a durar. Sistemáticamente el nivel de salario que puede sostener un país es mucho más alto cuanto más exporta ese país. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y que hay que transmitir. Y fíjense que es uno de los talones de Aquiles del modelo de kirchnerista. Hay dos variables que colapsan en el modelo kirchnerista. Hay muchas variables que le fue bien, porque vino la ola a favor, como contamos recién, como la soja salía a 650, entonces uno mira, PBI, ¿creció o no creció? Sí, creció. Pobreza, ¿bajó o no bajó? Sí, bajó. Pobreza estructural no, es otro debate, después de las villas se multiplicaron, el narcotráfico creció, otro tema, pero sí, es verdad, la pobreza por ingresos cayó. Hay un montón de indicadores que van bien. Ahora hay dos indicadores que son muy estructurales y que les van muy mal. Número 1, Cristina se fue con menos cantidad de carpetas hipotecarias que de la Rúa, a pesar de que la economía había crecido 70% en el medio. O sea, fracasó el acceso a la vivienda en la Argentina durante el kirchnerismo. Número 2, entre el 2004 y el 2015 las cantidades exportadas no crecieron. Aunque parezca increíble, la Argentina creció casi 50% entre el 2004 y el 2015, en esos 11 años, pero sus cantidades exportadas estaban estancadas. No así las exportaciones, porque uno ve las exportaciones suben por efecto del tipo de cambio, y por efecto por efecto del tipo de cambio no, por efecto de los términos de intercambio, por efecto del precio de la soja. Entonces parece que crecen las exportaciones, pero cuando uno separa cuánto de eso es precio, cuánto es cantidad, las cantidades estuvieron estancadas. Argentina esencialmente exportaba lo mismo en 2015 que en 2014, pero importaba el doble. Entonces ahí ya no era sostenible eso. No era sostenible porque habíamos desarrollado una economía que durante 10, 11 años había duplicado sus importaciones, sus cantidades importadas, pero no había duplicado, ni siquiera había aumentado un 10% sus cantidades exportadas. Estructuralmente, la Argentina había roto su capacidad de generar divisas. Se había descansado sobre los términos de intercambio muy a favor y claro, cuando la soja dejó de valer 600, todo eso no se pudo sostener más y buena parte del ajuste que tuvo que hacer Macri entre 2018 y 2020, en realidad se sentó la base entre el 2004 y el 2015 con el estancamiento de las exportaciones. Entonces, el sesgo antiexportador de la política pública en Argentina es un drama. Es un drama sistemático. O sea, hay múltiples formas de tener sesgo antiexportador. Una de las formas, por ejemplo, es que vos a un productor le pagás $1 de 53 cuando el dólar vale 160, o 170, o 180, depende de qué más te guste. Eso es sesgo antiexportador. Otro sesgo antiexportador es que vos favorezcas a los que compiten contra las importaciones, porque entonces yo si tengo que invertir, ¿dónde invierto? ¿En el sector exportador, que tengo que arrancarme los pelos y me tratan de esquilmar? ¿O en el sector protegido, que sustituye importaciones? Entonces Argentina sistemáticamente genera sesgo antiexportador y esa es una de las cosas que hay que eliminar si queremos tener alguna chance de crecer. No sé cómo quedó este puntito rojo acá, pero bueno. Ok, entonces, todo lo que estuvimos comentando nos lleva a 3 propuestas que más o menos estuve mencionando al pasar, pero que voy a terminar a modo de resumen ahora de plantear acá. Primer punto, nosotros necesitamos, como no nos damos cuenta cuando viene el viento a favor, nos creemos que somos Gardel, nosotros nos creemos que somos Gardel y que, ¿cómo no ven que ahora sí nosotros somos los mejores de América Latina y estamos para consumir más que nadie? ¿Qué sé yo? Entonces, como no tenemos disciplina cuando viene la buena para ahorrarla, sino que nosotros creemos que va a ser para siempre, y después nadie le puede poner cascabel al gato cuando se acaba el viento a favor, necesitamos un mecanismo que lo haga de manera automática. Ahora que no está la buena, necesitamos que la clase política consensúe, bueno, si llega a la soja a irse a 600, si explotan las inversiones en vaca muerta y de golpe tuviéramos una segunda soja en vaca muerta, si el litio se pusiera de moda y se recuperaran los precios o la energía solar en el norte fuera una fuente de ingresos de divisas, si la minería en algún momento pudiera explotarse de manera razonable, cuidando el medio ambiente, etc., y generar un montón de ingresos de divisas, ¿qué haríamos con esa plata? Hoy la tenemos que dar a la discusión, que no la tenemos.
Porque hoy es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Cuando aparezca la plata no va a ser posible dar esa discusión. Entonces, hoy que no está la plata, es mucho más fácil que hoy en día no, está bien. Armemos un fondo anticíclico con esa plata. Pongámosla en un montón de activos invertidas en distintos países del mundo, que un grupo, un equipo profesional que no dependa del ejecutivo ni que pueda manotear nadie esa guita, arme ese fondo anticíclico, lo administre. ¿Cómo funciona en Noruega? Estoy haciendo la propuesta del modelo noruego, no es una cosa demasiado original. Segundo, ok, aislamos los ciclos. Ya con que aislemos la volatilidad, resolvemos el problema, buena parte del problema de la pobreza en el largo plazo, porque mucha de la pobreza estructural de la Argentina se genera en las crisis. Es tan grande la crisis que cuando salimos no sacamos a todos los que entraron en la crisis por la caída de la economía. Entonces, si nosotros evitamos las caídas bruscas de la economía, en una generación probablemente eliminemos buena parte de la pobreza de la Argentina. Segundo, necesitamos eliminar el impuesto inflacionario de la Argentina. Yo tengo una propuesta concreta para hacer acá, que es la siguiente, que tiene además que ver con lo que está pasando en Argentina ahora. La crisis de confianza, por supuesto, tiene que ver con el COVID y con todo lo demás. El gobierno no tiene un número como la gente para mostrar, entonces obviamente la confianza se está cayendo y comete errores de administración básicos como el del endurecimiento del cepo hace un mes, pero más allá de esas cuestiones, digamos, el problema central es que hace muchos años que nadie confía en la independencia del Banco Central. Para empezar, echaron al presidente del Banco Central Redrado cuando quiso administrar la reserva y decirle que no a la presidenta. Y acabo de contarles que entre la presidenta y Néstor le sacaron 68.000 millones de dólares al Banco Central. Buena parte de que nosotros no tengamos moneda en Argentina tiene que ver con que, ojo, yo siempre digo, si Néstor o el kirchnerismo hubiera entregado como asumió, ellos asumieron sin inflación, no había inflación en Argentina. Se había eliminado, había 3% de la inflación anual en Argentina. Digamos, si hubieran entregado como asumieron monetariamente, y tendríamos otro panorama. Pero se quemaron 68.000 millones de dólares de reservas. Después lo echaron a Redrado cuando le dijo, no saquen más de las reservas. Después cuando vino Macri, tampoco dijo Macri, bueno, ahora sí va a ser independiente. Puso a una persona de su extrema confianza, que era Sturzenegger, en el Banco Central. Y cuando Sturzenegger quiso hacer una cosa distinta de lo que quería Marcos Peña, y Macri lo rajaron a Sturzenegger también. Digamos, no nos engañemos, no es un problema tampoco del peronismo. El Banco Central hace muchos años que no es independiente. Entonces yo tengo una propuesta muy simple, que es, saquémosle a la política que está en el Ejecutivo el manejo del Banco Central. Y esto es así de simple. Que el Congreso con 2/3 de los votos elija un directorio nuevo del Banco Central. ¿De dónde salen los candidatos? Bueno, que las universidades y que los bancos y que las compañías financieras y los distintos sectores sugieran candidatos, como se sugieren candidatos en una terna de jueces o en una terna para un procurador o para... Muy bien, sugieran candidatos, que la gente tenga un tiempo, la sociedad civil y todo el mundo tenga un tiempo para estudiar esos candidatos, los antecedentes académicos y profesionales, pueda objetarlo, pueda hacer los comentarios que quiera, y que finalmente el Congreso, con 2/3 de los votos de esa bolsa de 100, 200 candidatos, elija 10 y forme un directorio con 10 personas que sean las más destacadas para el manejo de la política monetaria de la Argentina. Y esas 10 personas permanecen en el cargo para siempre, igual que un juez. Igual que un juez. No por 4, ni por 6, ni por 8, ni por 12 años, para siempre. Son directorios del Banco Central mientras dure su buena conducta. Y solamente pueden ser removidos por otros 2/3 del Congreso. O sea, si el directorio fuera malo y no tuviera resultado desde el punto de vista económico, así como sería un estilo de parlamentarismo puesto en la política monetaria. O sea, si hay un voto de desconfianza del Congreso, ese voto de desconfianza de 2/3 parte del Congreso, podría hacer caer el directorio del Banco Central y nombrar otro directorio que lo reemplace con 2/3. ¿Y por qué 2/3? Porque entonces no podría una mayoría circunstancial en el Congreso poner su propio presidente del Banco Central. Necesita a la fuerza construir un consenso. Y entonces ese consenso, que requiere 2/3 de los votos, garantiza independencia. Y como el tipo no lo puso el presidente, ni lo puede remover el presidente, por más que se enoje, el tipo, una vez que lo nombraron, ahora su única responsabilidad es sostener el valor de la moneda, que es lo que le pide la Carta Orgánica del Banco Central. Y él tiene que ir todos los meses o todos los años al Congreso a dar cuenta de por qué hubo 3% de inflación y no 4%, cuál va a ser la meta de inflación, de qué va a pasar con el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, se terminó. Si nosotros logramos hacer eso, yo les aseguro que en 10 años se termina la inflación en Argentina. Y en 20 años se termina la dolarización en Argentina.
En 10 años se termina la inflación en Argentina, y 10 años más, una generación, en 20 años, nuestros hijos no van a saber lo que es un dólar en Argentina. En vez de estar formando contratos o vendiendo propiedades en dólares, lo van a estar haciendo en pesos nacionales. Pero para eso necesitamos sacarle el Banco Central al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo que los impuestos, como dije recién, sean legislados, visibles, esto es fundamental. Y finalmente, el tercer punto es eliminarlos y tratar de eliminar la mayoría de los impuestos a las exportaciones y a la producción en Argentina. O sea, para un país subdesarrollado tener impuestos sobre la producción es un crimen. A mí no me molesta los impuestos, ojo, no quiero que suene demagógica la propuesta. No estoy alterando la recaudación total de impuestos. No me molesta que el Estado sea socio en las ganancias, incluso con una cuota más grande de la que tiene hoy. Hoy el Estado se lleva el 30% de la ganancia de una empresa si reinvierte utilidades, o el 35% si no reinvierte utilidades. Perfecto, que se lleve el 45%. Que se lleve más, pero de las utilidades. No puede ser, estamos en una paradoja donde tenemos empresas que están completamente fundidas por la pandemia y que tienen que pagar impuestos. Es una cosa de loco. Y esto es particularmente importante para las pymes. Particularmente importante para las pymes. Ninguna empresa llega a ser grande sin ser pyme antes. Digamos. En algún momento tuvo que ser pyme, pero si nosotros la ahogamos nunca va a ser grande. Si Argentina quiere que sus empresas crezcan, si Argentina quiere que sus pymes se desarrollen, necesitamos sacarle la carga tributaria a las pymes. Y sacarle la carga tributaria se puede hacer con una propuesta concreta, una sola propuesta. Ahí, por supuesto, se puede hacer de 1000 maneras, pero yo tengo una propuesta concreta y es mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Así como está para las personas físicas, que hay un mínimo no imponible, y si vos ganás menos de 77 lucas hoy no pagás ganancias, buenísimo que haya un mínimo no imponible para las empresas. No importa, yo tengo una propuesta ahí, que la hice en algún momento en el diario hace poco, que sea facturación 10 millones de dólares, pero se puede debatir, no importa. Primer $1.000.000 de ganancia de cualquier empresa no paga ningún impuesto. Del $1.000.000 para arriba empieza a pagar, incluso empieza a pagar más, capaz que 40%, pero no importa. Si yo pongo un piso que el primer $1.000.000 no paga nada de ganancia en ninguna empresa, ahí agarro a casi todas las pymes de la Argentina. Y a esas son las pymes que crean el empleo en la Argentina. Entonces yo resuelvo buena parte del problema de Argentina. Entonces yo necesito, sí o sí, eliminar los impuestos a las exportaciones y eliminar los impuestos a la producción en Argentina con incentivos concretos, con un mínimo no imponible a las pymes, y después, con el otro gran tema que también se propone para las pymes, que no está acá, pero que hay que discutir, es el tema de empezar a mirar lo que hacen los países nórdicos con la regulación del empleo. ¿Sí? Regulación y reglas laborales similares a las que tienen los países nórdicos, no Estados Unidos, ni flexibilidad a la inglesa, no, nórdicos. Miremos lo que hace Dinamarca, miremos lo que hace Noruega, miremos lo que hace Finlandia, copiemos de los lugares que sabemos que funciona bien y que protegen bien a los trabajadores, y entonces si nosotros apuntamos a eso vamos a tener una economía mucho más inclusiva, que se va a desarrollar mucho más, que va a tener menos crisis, con menos recurrencia, que no van a faltar los dólares en Argentina sistemáticamente, que no va a gastar de más sistemáticamente, que va a tener una moneda. Con esto cierro. Fíjense que el problema grande que tiene en Argentina ahora, a diferencia de otros países que el COVID le pegó a todo el mundo, algunos más, a otros menos, acá pegó un poco más, porque la economía ya venía mal, y porque la gestión fue mala de la cuarentena, pero finalmente el problema central lo tenemos nosotros recién ahora. Cuando todos están saliendo, están en la etapa que están tratando de arreglar los daños y ver cómo se recuperan, y decimos, ya está, pasó lo peor en todos los países, lo peor para nosotros está adelante. ¿Por qué está para adelante para nosotros lo peor? Porque nosotros ahora vamos a pagar el costo colateral, el efecto secundario de la medicación que tomamos. Nosotros entramos en una cuarentena demasiado larga que no podemos financiar porque no tenemos crédito y no tenemos moneda. Dos cosas que parecían casi, uno decía, uy, qué cliché esto del crédito y la moneda, ¿para qué sirve el crédito y la moneda? Bueno, ahora si tenían alguna duda quedó bastante claro para qué servía. Los países vecinos nuestros que tienen crédito y tienen moneda no tienen una amenaza de una hiperinflación o un dólar volando por culpa de la cuarentena o del COVID, ni tienen una situación de inestabilidad como la que tenemos nosotros. Entonces, necesitamos resolver estos problemas de fondo si no queremos estar discutiendo la coyuntura una y otra vez cada 5 años en Argentina. Gracias, gente. Hasta acá llego yo y ahora abrimos una pregunta, si les parece, o participación de ustedes. Sí, Martín. Cuando le pedimos a la gente que se inscriba, muchos anticiparon alguna pregunta. Muchas de ellas son de coyuntura. No sé si querés contestar. Bueno,
algunas que se repiten bastante. Maxi de Ensenada, Soledad de Ramos, Gustavo de la Matanza, María del Pilar de Ituzaingó y Leonardo de Rafael Castillo preguntan por el tema de la dolarización. Si se ve factible, si es una solución a nuestro problema. La respuesta corta es no. La respuesta más corta es no. ¿Es factible? Sí, claro que es factible. ¿Resuelve los problemas de Argentina? Uno lo resuelve. El problema de la inflación lo resuelve instantáneamente. Ningún país que dolariza tiene inflación. Los países que dolarizan, y además acá hay una discusión eterna en Argentina, que si los empresarios, que si no se termina la película rápido. O dolarizás y se termina instantáneamente la inflación. Pero como vemos en el caso de Ecuador, como vemos en el caso de Grecia y como vimos en el caso de Argentina del 2001, no resolvemos todos los problemas. Argentina tuvo una cuasi dolarización con la convertibilidad, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que, como dije yo más temprano, en Argentina las devaluaciones hacen lo que la política fracasa en hacer. La calidad de la política, la capacidad de la política en Argentina es tan acotada, es tan mala la calidad de la política en Argentina, que no logra construir los consensos que podrían permitirle vivir con una moneda estable. Entonces necesita usar una devaluación. Fíjense lo que le costó a Grecia volver a equilibrar su economía sin devaluar. Le llevó casi 8 años de recesión, hasta que logró finalmente despegar. Fíjense Ecuador, que tiene casi 1000 puntos de riesgo país. ¿Por qué? Porque no resolvió el problema fiscal. Entonces, vos cuando vas a dolarizar, no podés emitir más. Entonces no podés financiarte con emisión, pero tampoco podés colocar mucha deuda porque te cargas de bonos y te terminás en un default como terminamos nosotros en el 2001. Y después es peor todo. Y además te falta un amortiguador, no solamente de lo que fracasa en hacer la política, sino que te falta el tipo de cambio, en cuando la economía funciona bien, opera como una suerte de amortiguador de los pozos en la ruta, digamos. Es como si vos salís a la ruta en carreta. ¿Qué problema tiene la carreta? Y que en general el amortiguador es malo. Entonces cuando vos agarrás un pozo, lo agarrás con los dientes, digamos. ¿Qué ventaja tiene un amortiguador de un buen auto? Y que vos agarraste un pozo y lo agarra el amortiguador, no vos. Entonces, vos zafás. Bueno, el tipo de cambio tiene esa función. Entonces, si vos tenés un shock porque de golpe te quedaste sin dólares, no sé, una mala cosecha o el COVID o lo que sea, bueno, el dólar sube un poco. Y en vez de pagar, y esto es un tema importante para que la política lo entienda, en vez de pagar con ajuste de cantidad, pagás con ajuste de precios. En el año 94, fines del año 94, hubo una crisis en el mundo que se llamó el efecto tequila. Argentina tenía convertibilidad, así que es la única crisis de los últimos 70 años de la Argentina que fue una crisis macroeconómica severa, pero sin devaluación. Sin devaluación. El resultado fue que nosotros en el 95 tuvimos récord de desempleo, 18,6%. ¿Por qué tuvimos récord de desempleo? Porque el ajuste se hizo en cantidades. No pudo ajustar el salario real, el ajuste se hizo en cantidades. Paradójicamente, el ajuste de Macri en el año 2018, que lleva el dólar de 20 a 45 prácticamente punta a punta entre abril del 18 y julio y la prepaso del 2019, ese ajuste, que fue una devaluación brutal y por supuesto hizo caer el salario real, porque ya lo dejamos bastante claro en la presentación de hoy, sin embargo no impactó en el empleo. Sin embargo, permitió que la economía hiciera un ajuste espectacular de cuenta corriente. Nosotros estábamos gastando más de lo que podíamos pagar. Estábamos gastando mucho más dólares de los que podíamos generar. Hicimos un ajuste brutal de la cuenta corriente, sin impacto en el empleo. Macri se fue con una tasa de empleo más alta que Cristina. Este es un dato importante. Macri se va en el tercer trimestre, es el último dato que tenemos porque el cuarto trimestre de Cristina no se conoce, el INDEC se había desmantelado. En el tercer trimestre del 2019, Macri se va con 42,6 puntos de tasa de empleo, 42,6% de la población estaba trabajando. Cristina, en 2015, se va con 42,2% de la población trabajando. O sea que Macri se va con más gente trabajando que Cristina en la población. Sí, me van a discutir, ¿se perdió empleo de calidad? Sí. Buena parte del empleo que creó Macri fue informal, sí. Absorbió 500.000 venezolanos que vinieron a trabajar en los últimos 2 años en Argentina y no hay ninguno desempleado, sí. Pero la mayoría maneja una bici, qué sé yo, sí, es verdad. No era empleo de calidad. Pero ese es otro debate. Salario real estoy reconociendo que cayó fuerte, estoy reconociendo que el ajuste fue por salario real. Y esto es importante en la discusión de la política. ¿Por qué?
Porque si vos el ajuste lo hacés por salarios, lo democratizás, que fue lo que le pasó a Macri. Cuando vos haces antecedentes y decís, ¿hay algún presidente que haya ganado en el medio de una recesión, una elección, en el medio de una recesión importante? Sí. La respuesta es sí. Menem, 94. Ganó en el 95, en el medio de una recesión. Espectacular, y fue reelecto en el 95 con 50% de los votos. Pero hay una diferencia grande. Aquella recesión ajustó por cantidad. Entonces hubo récord de desempleo, 18,6% de desempleo, más no ajustó por salario real, porque había convertibilidad y el 1 a 1 se mantuvo. Y no hubo ninguna inflación, de hecho hubo deflación en ese año. Entonces, Menem entendió muy bien, porque si hay algo que hay que reconocer a Menem es que es un tipo políticamente brillante, igual que Cristina, entienden bien la política. Macri entendió, otra vez tengo el mismo furcio. Menem entendió de manera brillante que no necesitaba todos los votos para ganar. No le importó a Menem que hubiera 18,6% de desempleo, porque no necesitaba el 100% de los votos para ganar. Él fue a comer del otro 80% de la población. Y comió muy bien del otro 80% de la población. ¿Por qué Macri perdió en la elección del 2019? Porque el 53% de inflación que causó la devaluación esa le pegó a todo el mundo. No estuvo focalizado solamente en un 20% de votantes que igual no lo iban a votar. Macri tuvo la opción esa, cuidado. Macri podía haberse clavado en el tipo de cambio cuando vino la salida de dólares brutal del 2018 y podría haber sostenido un tipo de cambio fijo. O podría haber elegido un régimen cambiario de tipo de cambio fijo cuando llegó al gobierno. Si hubiera elegido ese régimen de tipo de cambio fijo cuando llegó al gobierno, la recesión lo hubiera golpeado probablemente también, pero cuando lo golpeaba la recesión por la salida de divisas, esa recesión hubiera impactado casi todo en empleo. Macri se hubiera ido con 20% de desempleo, con menos gente trabajando en la calle, pero no sé si se hubiera ido, capaz que era reelecto, porque el resto de la gente lo hubiera bancado porque la inflación hubiera sido mucho menos. ¿Me explico? Entonces, este es el tema de la dolarización. No resuelve todos los problemas, viable es, bueno, es una opción que hay que considerar. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que se repitió bastante, de Silvia de la Plata, Paula de Tigre, Mónica de Ramos y Liliana de Banfield, es si están dadas las condiciones para una hiperinflación, y si fuera así, ¿qué tan inminente sería? Bueno, número 1, esto es Argentina. Es un paciente con problemas, es un alcohólico que tuvo muchos problemas y que hoy está con la copita en la mano. Entonces ustedes me están preguntando si es posible que a este alcohólico que hoy está con la copita en la mano lo tengamos que internar en terapia intensiva dentro de unos meses, y la respuesta siempre es sí. Ya lo tuvimos que internar antes, porque tiene menos tolerancia que cualquier otro, no es lo mismo que cualquiera agarre una copa que la agarre un alcohólico. Entonces, primero hay que tener cuidado. Es una luz amarilla, la de la posibilidad de la aceleración inflacionaria, que hay que tener cuidado. Segundo, hoy no estamos en un escenario de hiperinflación. Hoy no estamos en un escenario. ¿Por qué? Cuando ustedes ven la historia de las hiperinflaciones en Argentina y en el mundo, estudien la hiperinflación peruana, la de Israel, la de Bolivia, la alemana de principio de siglo, la hiperinflación que quieran, tiene primero un proceso de generación, es verdad, que está asociado a la emisión, si el gobierno se va financiando cada vez más con emisión, emite cada vez más. Como emite cada vez más, tiene que, la gente ya no quiere tener esa moneda, entonces para financiar un mismo nivel de gasto necesita aumentar la cantidad que emite. Eso empieza a acelerar los precios, eso sí ocurre. Pero ese proceso no genera la hiperinflación. O sea, en la hiperinflación no hay hiperemisión, como muchos creen. En el pico de la hiperinflación no hay pico de hiperemisión. Lo que ocurre en la hiperinflación es que colapsa la demanda de dinero. No es un shock de oferta, es un colapsa la demanda de dinero. Primero, insisto, es condición necesaria que haya emisión. Si el gobierno no emite nada, no va a tener una hiper. Ahora, acá la condición necesaria está, el gobierno está emitiendo a los pavotes. Segundo, ¿alcanza con eso para una hiper? No, necesitamos que colapse la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir que colapse la demanda de dinero? Que la gente esté dispuesta a cambiar sus pesos por cualquier cosa lo más rápido que sea posible. Y cada vez más rápido. O sea, vos tenés plata en el bolsillo y no estás corriendo al supermercado. Estás en una charla ahora, escuchando una charla durante una hora. Evidentemente no hay hiperinflación, porque
Si hubiera hiperinflación, ninguno de ustedes estaría acá. Todos estarían corriendo a sacarse de la plata que tienen del bolsillo y a cambiarla por mercadería o cualquier cosa que sea. Y además ustedes lo que verían es, colapsaría tanto la demanda de dinero que ustedes verían salir todos los depósitos del sistema y correr todos al dólar. Eso todavía no está ocurriendo. Digamos, en el último mes empezaron a caer los depósitos de plazo fijo. Por eso digo, cuidado, empezaron a caer despacito. Pero si ustedes revisan la hiperinflación del año 89 y de fines de principios del 90 en Argentina, o las dos hiperinflaciones, van a ver que en los dos casos hay un colapso de los depósitos. O sea, se caen 2/3 partes de los depósitos en plazo fijo, salen, la gente saca masivamente la plata de los bancos y va corriendo a comprar dólar al precio que sea. Y además el precio es irrelevante del dólar. La gente sabe que mañana va a estar más caro. Compra igual, aunque esté carísimo. Cosa que en Argentina todavía no pasa, digamos. Ya la semana pasada a medio le pegamos en el poste, pero todavía no pasa. ¿Qué quiero decir? Hoy sale un dólar 180 y pico, 190. Si yo ahora les digo a ustedes que tengo $2.000 que quiero vender, ustedes me van a preguntar a cuánto los vendo. Ya es una señal de que no estamos en una hiperinflación. Yo les voy a decir a 220 y ustedes me lo van a tirar por la cabeza. Me van a decir, no, estás loco, 220 es muy caro, no te compra nadie. ¿Está bien? Entonces, ahora, cuando están en una hiperinflación, si yo digo que tengo $2.000, ustedes empiezan a hacer cola. Dicen, yo te los compro. Espera que no te dije a cuánto lo vendo, no importa cuánto lo vendo. Porque estoy seguro que mañana va a estar más caro, entonces te lo compro igual, aunque lo vendas a 250. ¿Me entendés? Ese escenario de derrumbe de la demanda de pesos que ocurre en el medio de una hiperinflación hoy no está en la calle. Hoy no está en la calle. Pero cuidado, porque si se acelera la salida de depósitos que empezamos a ver en el último mes, hay un riesgo grande. Por eso es tan importante lo que haga el gobierno ahora. Que no se le escape la tortuga, que no sigan los aumentos del dólar, que logre achicar un poco la brecha, es muy importante. Y por eso ahora el margen del gobierno para emitir es cada vez más chiquitito. Muy bien, muchas gracias. Después tengo una consulta por ahí más conceptual, que es qué variables tenemos que tener en cuenta, qué variables el ciudadano común puede chequear en Google, lo que sea, para ver una indicación de la salud de la economía, digo, además de la inflación y del precio del dólar. ¿En qué otras cosas tiene que fijarse el ciudadano para entender la salud de la economía? Mira, la inflación y el precio del dólar son como el termómetro, ¿no? Que vos ya estás viendo la fiebre, no es que sea ni siquiera el problema, de fondo. En Argentina, yo diría que el problema central es la capacidad de la Argentina de generar dólares de manera sistemática. O sea que esa es la primera variable que quiero mirar yo. ¿Qué está pasando con las cantidades exportadas en el país? El país crece y crecen también las cantidades exportadas, porque si yo veo que el país no está logrando aumentar sus cantidades exportadas, me preocupo mucho. Por ahí puede aguantar 1 año, 2 años, 3 años, pero si no aumenta las cantidades exportadas, tarde o temprano va a tener una crisis de balanza de pagos y va a haber una crisis en Argentina por falta de dólar. Primer problema. Segundo problema, si sistemáticamente el gobierno está teniendo un déficit que no puede financiar. Mientras lo financien tampoco me preocupa mucho, no me quiero poner en puritano con el tema del déficit. Mientras lo financien, yo siempre cuento que yo tuve déficit fiscal durante 23 años de mi vida, hasta que un día mi viejo me dijo, mira, hay que laburar, ¿está bien? Entonces, bueno, pero tiré 23 años pidiéndole guita a mi viejo. Después se me acabó y tuve que ir a laburar. O sea que si vos tenés a alguien que te financia, no tenés ningún problema con el déficit. Vos decís, mira, Estados Unidos tiene déficit hace 20 años. Sí, bueno, pero justo los tipos fabrican dólares, que todo el mundo quiere. Entonces lo financia todo el mundo a los estadounidenses, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces nosotros no podemos tener tanto déficit. Con lo cual, cuando yo empiezo a ver que se deterioran las cuentas públicas, y además hay que ver en qué contexto se deterioran, porque es obvio que en este contexto de pandemia se van a deteriorar las cuentas públicas. Ahora, si yo veo que empieza a recuperarse la economía y que buena parte del gasto público del gobierno se mantiene alto, yo voy a empezar a sospechar, porque hasta ahora me contaron que el gasto estaba alto por el gasto COVID, por el IFE, por la ATP, por todo lo demás. Ahora, si yo veo que el año que viene ya no está el gasto COVID y el gasto sigue volando al ritmo que viene ahora, y bueno, ya hay un problema, la economía no tiene un claro problema, no sé cómo lo están financiando, pero tarde o temprano se le va a acabar ese financiamiento. ¿Me entendés? Ahora, eso desde el punto de vista estructural, qué variable miro para el largo plazo. Para el cortísimo plazo hay que ver lo que hace la gente. La gente vota con el bolsillo, que es lo único que importa, ¿no?
cuando uno dice a qué temas le importan a la gente, y va a las encuestas, salen una serie de temas, pero cuando uno mira lo que hace la gente, ahí está la realidad. Digamos, entonces, mirá lo que hace la gente, mirá qué pasa, la gente que está sacando la plata de los bancos, ¿qué pasa con el nivel de depósitos? ¿Saca los pesos o saca los dólares? Porque si saca los pesos, probablemente está yendo al dólar, no es que no cree en el banco, no cree en el Estado, no cree en la moneda. Ahora, si empieza a sacar los dólares también, entonces ya no cree en el banco tampoco, ya no es un problema de que tenga miedo de la devaluación, ahora hay un problema en el banco también. Es decir, cada acción de la gente demuestra un consenso que va para algún lado. Y entonces uno tiene todos esos indicadores que va mirando permanentemente a ver si ese consenso está mejorando o no está mejorando. Después están los de largo plazo. Yo hoy a la mañana comentaba esto, que no tiene nada que ver con la macroeconomía, aunque sí tiene que ver en el largo plazo, ¿no? En Argentina hubo un proceso de privatización de la educación en los últimos 20 años de manera espectacular. Sistemáticamente la clase media se pasó al sistema del público, al sistema privado. Esas son variables que no van a cambiar, no van a generar una crisis económica pasado mañana, pero sí van a generar un problema de cristalización de la desigualdad en Argentina y de consolidación de la desigualdad en los próximos 20 años hacia adelante. Entonces, si a vos son esos temas los que te preocupan a vos o me preocupan a mí, vos también vas a estar mirando ese tipo de indicadores, que insisto, no es el monitor del tipo en terapia intensiva, no va a venir el paro cardíaco la semana que viene, pero sí es el análisis de orina o de sangre que le hace de más largo plazo, para ver si el tipo tiene colesterol alto o si va a tener un problema en el mediano plazo. Bueno, Argentina, en la medida que siga consolidándose esa desigualdad en la distribución del ingreso que tiene cada vez más marcada, y que eso se cristaliza además en oportunidades que son cada vez más desiguales, en acceso a la salud y en acceso a la educación, y bueno, vamos a tener una sociedad cada vez peor, está claro. Bueno, muy bien, Martín. Con esto damos por terminado el espacio para preguntas. No sé si querés decir algo más para el cierre, si no... No, yo estoy a disposición de todas las preguntas que tengan ustedes y agradecerles, por supuesto, la posibilidad de conversar un rato y de tener estas discusiones que creo que son importantes para encontrar la salida más allá de la coyuntura. Hoy lo que me gustó hoy es que no hablé tanto de coyuntura, entonces me gusta más cuando tenemos la oportunidad de discutir temas que nos ayudan más al objetivo de formación que planteaba vos, Juan. Muy bien. Bueno, si nuestros anfitriones quieren decir algo para el cierre. Walter, Gabriela, Hernán. Simplemente agradecerle a Martín, agradecerle a todos los que estuvieron, la verdad que es súper claro como siempre, Martín, y es verdad, te fuiste de la coyuntura, para eso te vemos en la radio y en La Nación, así que vino bárbaro la charla para entender algunas variables. Así que muchas gracias a vos y gracias a todos los que estuvieron, más de una hora escuchando a Martín. Sí, Gabriela. Bien. Bueno, nada, simplemente agradecerte, la verdad que claro, como siempre, y estar más de una hora hablando de economía para los que no nos gusta demasiado la economía, pero bueno, escucharte siempre muy clarificador, así que muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias. La verdad que me encantaría que seguramente con Luciano Laspina te vengas algún día a la Comisión de Presupuesto a hablar con varios de los legisladores kirchneristas que están muy lejos de la formación y muy cerca de la difamación. A 2 días de tratar el presupuesto, realmente escucharte a vos es como irme de vacaciones, así que la verdad te agradezco un montón y sobre tu alusión a la formación, qué importante es, porque hoy en este chat, como bien decía Walter, en esta charla, mejor dicho, hay muchos dirigentes y mucha gente del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires, y la formación es algo que se tiene que dar todos los días y en todo momento, así que por mi parte, agradecidísimo que hayas estado con nosotros más de una hora. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias, chicos. Y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos contactando para la próxima charla.